Now every day is like a brand new year. I throw my hands up in the air like I just don't care. I'm walking down the streets feeling like oh yeah. Fell at the bottom of the glass, now I see clear. So now I laugh just a little more. I'm so much taller than I did before. I know I'm not where I need to be. Saludos inquietos, bienvenidos de nuevo a El Puesto de Limonada, ese momento de la semana en el que la curiosidad y la imaginación nos conectan con nuevas posibilidades. You won't believe, can't get a dollar out of me, and as far as I can see, I'm losing control like a bad disease. Un programa de personas apasionadas por comprender el mundo e imaginar cómo mejorarlo. Soy Ana Gaer, inquieta y curiosa, y si a ti también te gusta explorar todo eso que nos sirve para vivir mejor, con más conciencia, libertad y plenitud, puedes encontrarme en Enciende tu Talento. Y si te apetece explorar el espacio de una creadora inquieta que nos invita a recuperar nuestro poder personal y a seguir creciendo, puedes asomarte por Baigorri Alicia. Que el dolor no nos deje indiferentes. Porque el dolor más profundo no proviene solo del daño, sino de no ser reconocido y escuchado. Ignorar o minimizar a quien sufre causa una segunda herida, más silenciosa pero igual de real. Howard Thurn, padre de la justicia restaurativa, escribió que la justicia no debería preguntar solo qué ley se rompió, sino también quién resultó herido y qué necesita para sanar. Hoy nos hacemos preguntas para exprimirlas juntos. ¿Sirve de algo castigar si nadie repara? ¿Es posible trascender el dolor y convertirlo en aprendizaje colectivo? Cuando una víctima puede contar su historia y ser escuchada sin juicios, comienza a recuperar poder sobre su propia vida. Cuando un agresor comprende el daño que causó, empieza a despertar la empatía dormida. Y cuando una comunidad participa, aprende que reparar el daño es un acto colectivo, no individual, y que la auténtica justicia solo se alcanza cuando se restaura el vínculo social. En este episodio queremos seguir profundizando, yendo más allá de justificaciones y de tópicos manidos, yendo más allá de la resignación, porque reparar no es olvidar, es poder comprender y recordar de otra manera. Comenzamos. Y hoy en el puesto de limonada nos planteamos, con ese hilo conductor que había detrás también del limón de la semana pasada, nos planteamos seguir profundizando y seguir explorando sobre la violencia, esta vez sobre qué ocurre después y ese proceso de sanar una vez que se ha producido un daño. Planteamos un nuevo limón conectado con esa otra herida que causa el no reconocer o ser capaz de empatizar con quien ha sufrido el daño, ese dolor que causa la indiferencia y las alternativas, las posibles salidas, cómo cada uno de nosotros podemos empezar a dejar de sentirnos indefensos y menos impotentes o menos indiferentes a esto de lo que somos parte y plantearnos cómo contribuir a ser parte de crear algo nuevo, algo diferente. Tenemos para exprimir este limón con nosotros a nuestra compañera Alicia Baigorri. Bienvenida, Alicia. Buenas tardes, Ana. Pues lo primero, Alicia, ¿cuál es tu mirada y qué te llevó a ti a plantear el limón que exprimimos hoy? Leí hace unos días en un periódico local una noticia que de entrada me llamó la atención porque no había sobrepensado sobre ese tema. La noticia decía: Veronique Kaplan, hija de un electricista asesinado por los GAL, y Consuelo Ordóñez, hermana del edil que mató ETA, compartieron el rechazo social que vivieron tras la muerte de sus familiares. Y la noticia la titulaba Víctimas frente a la indiferencia. Y esto me llevó a plantearme una pregunta. ¿Por qué para reparar necesitamos la mirada del otro? Hasta ahora no me lo había planteado de esa manera, pero me pareció curioso las mujeres representando a todo un colectivo de víctimas, ¿no? Lo importante para la reparación, para esa curación, sanación, lo importante que es la mirada del otro.
Cuando las víctimas, bien por un proceso de violencia familiar o de Estado, o sufren violencia, se pueden revictimizar cuando hay un tejido social que no las acoge, sino que todo lo contrario las aparta por el motivo que sea, que las aparta, les muestra indiferencia, y eso para las familias que sufren es una revictimización. Y hasta ahora no había caído en este punto, que me parece súper interesante, porque pasan los años y el tiempo no lo cura todo. Eso de el tiempo ya lo borrará. No, el tiempo no lo borra todo ni lo cura todo. Y por otra parte, también me viene al hilo traer un mensaje de estos días. También escuchaba a Pablo Dors y él hablaba de que solamente hablar por hablar no es suficiente. Es decir, que si hablamos desde el dolor, desde la rabia, eso tampoco, en sus palabras, eso tampoco sana ni cura. Y claro, viendo un poco la historia cultural de cómo las personas compartimos nuestros pesares, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, hemos pasado como de la figura del cura, del confesor, que tenía ese papel de yo le cuento y esa persona me absuelve, me da tranquilidad, me da esperanza, me quito ese peso de encima. Hemos pasado de esa figura del confesor a la figura del psicólogo, que sería esa persona a la que uno le cuenta aquello que le está doliendo, que le está haciendo sufrir, y el psicólogo sería el encargado de vamos a ver cómo sanar para que puedas tener otro tipo de relato. Yo creo que ese sería un poco el devenir. Y yo creo que Pablo Dors engancharía con ese tema de hablar es importante y antes de hablar es importante sanar. Para que cuando hablemos de aquello que queremos terminar de reparar, hablemos ya desde un estado sanado, un estado curado, un estado donde podamos proyectar luz dentro de ese dolor. Cuando tú me planteabas esta pregunta, Alicia, necesitamos la mirada del otro, es importante esa mirada del otro en nuestro proceso de sanar. Había una parte de mí que se resistía y decía, si necesito la mirada del otro, entonces esto ya no es responsabilidad mía, ya no es mi poder sobre esta situación. Si la mirada del otro se vuelve importante, había una parte de mí que se resistía porque decía, me siento limitada. Si esto ya no es solo cosa mía, el poder sanar, si ya estoy dependiendo del otro, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Si ya no es cosa mía exclusivamente. Y me surgía esa resistencia, pero dejándolo reposar, he comprendido esto que hablamos siempre del caleidoscopio. Yo tengo la oportunidad de comprender la realidad desde mi posición chiquitita. Ahí tengo mi perspectiva, mi mirada, mis colores que se me abren desde ese caleidoscopio. Pero sin la mirada del otro me pierdo todo eso que es también parte de la realidad. Y mi realidad se hace más constreñida, más limitada, si no puedo acceder a la mirada del otro. Y he comprendido el valor de hacer ese camino juntos. No solamente el camino de quien sufrió un daño y necesita reparar y restaurar esa pérdida, que puede ser material, que puede ser en muchas dimensiones, pero hay también, desde luego, una herida emocional y un trauma que sanar ahí. Pero no es la única herida. No nos gusta entenderlo o nos cuesta, pero desde el otro lado, el quien ejerce el daño también sufre pérdidas. Y hemos creado un sistema en el que estamos más pendientes de las normas y de medir que los castigos sean proporcionales a las infracciones de esas normas y nos hemos olvidado de las personas. Y nos hemos olvidado de hacer las preguntas que realmente importan. Y al final es quién ha salido dañado, qué daño se ha producido, qué necesitan esos que han sufrido el daño para sanar, para que se restaure el estado
no solamente de ellos, porque como hablamos muchas veces también estamos conectados. Y lo que se nos escapa cuando pensamos que, bueno, esta noticia no va conmigo, fuiste tú quien perdiste a tu hermano, fuiste tú quien sufrió la agresión, esto no va conmigo, sí, sí va con todos nosotros. Porque todos salimos a la calle, todos tenemos familia. Y al final no es lo mismo poder salir a la calle confiando unos en los otros que salir a la calle con miedo. Entonces, la herida no es solamente del quien sufre el impacto más directo, la herida es de todos. Y ahora veo que sí, que efectivamente necesitamos de los otros, unos de los otros, y que esto ya ni siquiera es una cuestión de quién sufre el daño y quién lo causa, es una cuestión de todos. Y repararlo nos implica y nos demanda a todos esa proactividad o esa responsabilidad. Para mí ha sido esta comprensión uno de esos primeros acercamientos a decir, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no va a ser importante que nos acerquemos? Que yo pueda entender lo que tú has vivido, que tú puedas entender lo que yo he vivido. Porque cuando se ha producido esa fractura, lo primero que ocurre es que nos distanciamos, nos separamos, nos alejamos. Y volver a recorrer el camino de progresivamente poder acercarnos después de esa fractura y de ese dolor, pues es algo, pues igual que cuando uno se rompe un hueso, hay un proceso hasta que ese hueso suelda y hasta que yo puedo volver, esos dos extremos se vuelven a unir y pueden volver a sostener mi peso. Es algo lento. Has dicho una frase que yo ya la enmarcaría. Sí va conmigo. Son 3 palabras que hacen que la herida, no que la sangremos todos, pero sí que la veamos todos y todas. Que esa es la diferencia. No tenemos todos que sangrar por esa herida, pero sí reconocerla y no solamente en la persona que está sangrando, porque todo el entorno sufre a la vez ese dolor. Todo el entorno sufre. Sufre la persona, tanto que es víctima como la agresora, el ambiente, la familia, todo se ve afectado. Por lo tanto, como tú muy bien dices, sí va conmigo. Sería como esas 3 palabras que crearían un lema en una manifestación. Sí va conmigo. El Me Too. Esto también va conmigo. Y yo creo que esta perspectiva lo cambia todo. Porque ya no es, le pasó al fulanito, eso no, es cosa de ellos. Algo habrán hecho para que eso. Siempre nos escudamos, también por miedo, nos escudamos yo no soy parte de ese conflicto o de esa situación que se ha creado porque yo estoy ajeno a todo ello. Y ponemos ese escudo y esa no implicación, pues muchas veces también por miedo a consecuencias, por miedo a ¿para qué me voy a meter en este berenjenal? Si a mí no se me ha perdido nada, me voy a excluir y en esa exclusión no le ponemos la mirada a esa persona que está en ese momento sufriendo y por lo tanto esa persona alarga su sufrimiento porque no encuentra eco a su dolor. Un eco que no lo amplifique, sino por lo contrario, un eco que lo mitigue, que lo acoja, que lo abrace, que lo sienta. Yo creo que también es muy importante el eco. ¿Cómo hacemos eco de ese dolor o de esa herida? Porque si nuestra contribución va a ser amplificar el eco a nivel de dolor, de agresividad, de violencia, no estamos sumando en crear un entorno de paz, un entorno de serenidad. El eco tiene que ir hacia restablecer el bienestar. Yo creo que es muy importante que cuando nos planteemos el sumarnos, que también nos planteemos cuál es nuestro propio dolor
para no agrandar mi dolor con el suyo, sino por lo contrario, reconocer también nuestro propio dolor, trabajar nuestro propio dolor para sanarlo y desde ahí contribuir a hacer eco en el bienestar común. Uh-huh. Me ha gustado mucho acercarme, te lo compartía fuera de micro, Alicia, a las prácticas de justicia restaurativa que tienen su origen en las prácticas que tenían algunas comunidades indígenas. Era su manera de entender cuando en esta comunidad surge algún conflicto, se causa algún daño, tenían muy claro que esto era cosa de toda la comunidad, que esto no era cosa ni de 2, ni de 4, ni de... No, es cosa de todos. Entonces nos sentamos todos y vemos como si algo se nos ha roto a todos, cómo volvemos a estar en armonía, en equilibrio y cómo sanamos todos juntos. Y de ahí, de esas prácticas, pues en torno a los años 70, empiezan en distintos países, tanto en Canadá, por ejemplo, que fue uno de los primeros, en Nueva Zelanda también, en Estados Unidos, en Europa y también en varios países, y en España también se practica la justicia restaurativa. Empiezan a surgir estos programas y estas prácticas. Y al final están encaminadas a esto, no están encaminadas tanto al castigo, a la sanción, sino a la comprensión de las necesidades, del daño que se ha causado y de cómo se puede aportar entre todos a volver a ese equilibrio. A volver al equilibrio quien ha sufrido el daño y a volver a integrarse en la sociedad como un miembro que contribuya y que no se quede excluido y que no perjudique a la comunidad cuando alguien cae en ese rol de soy el agresor y soy el que ha causado el daño. Y descubrí esta película francesa del 2023, Las dos caras de la justicia, en la que se presenta de manera cercana, comprensible, cómo funciona esto, cómo actúan los facilitadores, en qué consiste, te muestran cómo lo viven tanto quienes fueron víctimas, quienes fueron agresores y quienes son parte de la comunidad, porque al final son círculos, son encuentros de personas entre quienes han sufrido una clase de abuso, de daño, el que sea, nosotros lo catalogamos como un delito, y quienes han sido acusados o están cumpliendo penas por ese mismo tipo de delitos, y basado en la participación voluntaria, en la confidencialidad y en esas normas de cómo vamos a cuidarnos unos a otros y cómo nos vamos a respetar, nos comprometemos a tener estos encuentros y estas conversaciones. Es muy interesante, lo explican al final. Habrá escépticos que digan esto es imposible, esto no es viable, estos son cuentos. Habrá quien diga no entiendo cómo sucede esto, es un milagro. Por supuesto, los encuentros empiezan desde la distancia, desde esa fractura y desde ese miedo, pero si la cosa va bien, nace un vínculo entre todos los participantes, entre todos los miembros de ese círculo. Las personas se convierten en relevantes en la vida de los otros, hay una ayuda mutua, hay unas sinergias, unas iniciativas y de repente ya no hay víctimas y agresores porque hay amigos, hay una huella, se han transformado las vidas de esas personas. Personas que antes no podían salir a la calle porque cargaban con esas mochilas, con esos traumas, con esa falta de confianza, con el no entiendo por qué esto me pasó a mí y por qué 10 minutos de mi vida se han convertido en que yo entiendo racionalmente que una agresión no dura nada, pero sin embargo me supone una serie de malestares y de trastornos que han destrozado mi vida profesional, mis relaciones familiares. De repente yo ya no tengo una vida como la que tenía, porque ese malestar emocional, ese trauma no superado, me incapacita para una vida sana y equilibrada y feliz y plena. Y del otro lado está el que pues lleva no sé cuánto tiempo en un centro penitenciario. A veces tenemos esa mirada de que, qué bien, están calentitos, tienen un techo, les dan de comer, pueden hacer formaciones. Bueno, qué bien, si estás en la calle, comete algún delito porque es mejor estar en prisión que estar en la calle. Yo solamente he pisado en pocas ocasiones como voluntaria en centro penitenciario y desde esa mínima experiencia entiendo que por mucho que haya evolucionado el sistema convencional,
estar privado de libertad y estar encerrado y estar en ese entorno no es tan bonito como nos gustaría pensar cuando no lo hemos vivido. Y que esas personas al final están ahí durante décadas a veces y cuando salen ahí fuera salen con el estigma de haber estado privados de libertad y de ser delincuentes y por lo tanto del rechazo no se les facilita su inserción, salen con sus propios traumas, salen con sus propias heridas de la violencia de la que han sido víctimas dentro de ese centro y con ese sentimiento de rechazo, de no soy parte de y no me vais a dejar ser parte de. Entonces, tampoco creo que los agresores lo tengan especialmente fácil para reinsertarse, aunque ellos quisieran, que tengan la motivación de hacerlo en una primera instancia, digan, no, yo no quiero volver allí, no quiero volver a las andadas, pero hay una inercia y unos patrones muy grandes que te vuelven a ese lugar que conoces, que es el único que conoces. Y luego está el resto de la comunidad, y luego está, esto sí va conmigo. Están todas esas personas que deciden ser parte de ello directamente y acompañar en esos procesos. Pues porque siento que esto va conmigo, porque siento que puedo aportar algo en este proceso. Y para mí es un camino que tiene sentido. Creo que desde ahí, eso que se rompió, existe la posibilidad de sanarlo y de llevarlo a otro lugar, juntos. En la película trasladan cómo se produce esa empatía, cómo la mirada de quien está en un rol amplía la del otro y cómo ese completar el caleidoscopio nos va llevando en un lugar mejor. Había uno de los personajes que le reconoce a uno de quienes había cometido el delito. Mira, llevo no sé cuánto tiempo yendo al psicólogo. Lo que tú me has dicho ha hecho que yo, desde la semana pasada a esta semana, me encuentre infinitamente mejor. Lo que no he conseguido en años de terapia. Para mí es una esperanza pensar en esas prácticas que nos llevan a la empatía y que nos llevan a comprender el impacto de nuestras acciones y a comprender también al otro que le llevó a hacer lo que hizo. Nos acercan, nos devuelven a ese lugar común donde nos podemos volver a encontrar y donde podemos empezar a construir juntos de nuevo. Este tema que has puesto encima de la mesa de la justicia restaurativa, si fuera un cuadro, yo lo vería como un brote de una brizna de hierba en un suelo árido y desértico. Y es la imagen que me viene porque dentro de esta esperanza que trae la justicia restaurativa, yo me estaba preguntando a lo largo del día todo lo que nos transmite las redes sociales, los informativos, los periódicos y la prensa escrita, televisiva, internet, no tiene nada que ver con la justicia restaurativa. Pongas el canal que pongas el medio que pongas, la palabra que podría englobar todas las noticias sociopolíticas, culturales, en el momento que ahora estamos viviendo, sería corrupción. Yo así lo vivo. Entonces, es como una dicotomía entre estos pequeños brotes de hierba que surgen, que están ahí, no es que hayan surgido ahora, que están ahí, que tienen su función, y sin embargo la sociedad estamos alimentando a otro lobo. Estamos alimentando a otro lobo. Al lobo de la corrupción, de los intereses, de las mentiras, de los egos. Y la balanza está muy desequilibrada. Muy desequilibrada. Porque también donde ponemos atención o donde nos invitan o nos facilitan que pongamos la atención es donde nuestra mente va a girar alrededor de ello. Y no estamos girando hacia los valores de la justicia restaurativa.
estamos girando hacia polarizarnos en un punto o en otro contrario y por lo tanto estamos muchas veces sin darnos cuenta, sino porque seguimos, es como una avalancha, seguimos a lo que se lleva, a lo que se está haciendo, y que traigas este punto de justicia restaurativa me parece muy importante porque esa brizna de hierba se tiene que hacer bosque. Sí, a mí me viene esa imagen de la campana de Gauss, en la que hay una minoría que lidera hacia que vayamos a un extremo, a un polo. Como dices, eso se amplifica, se le pone muchos altavoces y es lo que tiene visibilidad. Porque esa minoría que tiene una capacidad de influencia o que tiene capacidad pues para hacer ruido, que sea muy visible lo que quieren comunicar, está hiperpresente. Y después está esa otra minoría que está creando esas briznas y que está proponiendo esas nuevas alternativas. Y ahí estamos todos, cada uno de nosotros, y nuestra responsabilidad de dónde pongo yo mi atención y de qué elijo ser parte. Porque lo que elijo hacer con mis horas del día y con dónde pongo la atención y dónde pongo mi conciencia y qué nutro en mí y cómo me comporto cada día es parte de que toda esa masa que hay en el medio de la campana se mueva de un lado, se mueva del otro, encontremos un equilibrio donde todos podamos estar a gusto y ser parte de. Así que creo que tenemos mucha responsabilidad. Y los medios convencionales y masivos ya los conocemos o lo que podemos encontrar en las redes. También hay pensadores que publican, que piensan de manera crítica, que aportan otra mirada. A lo mejor no son bestsellers, pero esas publicaciones están ahí. Esas otras maneras de contar, aunque sean en un panorama más underground, más subterráneo, todo eso también hay muchas oportunidades infinitas. Es mi decisión si yo elijo abrir un libro o si yo elijo dar a un botón o entrar en una red. Yo ya sé lo que me puedo encontrar de un lado y quizá del otro me planteo la posibilidad de que alguien me invite a pensar y que alguien me invite a cuestionarme todo esto que del otro lado me están diciendo: reafírmate, créetelo, esto es así, no te lo cuestiones y ya está. Es mi decisión, es mi elección. Por eso esto sí va con cada uno de nosotros, esto sí va contigo que estás escuchando. Parece que es algo muy grande y que, bueno, pues que esto se escapa de mi capacidad de actuación o de influencia. No. Cada una de nuestras acciones, lo que le mostramos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, estamos siendo parte de que se mueva. Lo que yo pienso, lo que yo digo, cómo me comporto, es parte. Y es una parte importante y relevante de hacia dónde evolucionamos todos juntos. Soy consciente de que tengo esa responsabilidad, la ejerzo lo mejor que sé en cada momento y me encanta invitar a quienes tengo a mi alrededor a decir: oye, es que tú también tienes que aportar y yo estoy deseando conocer qué tienes tú desde ese lugar en el calidoscopio que aportar al resto. Sí, yo creo que vamos a cerrar el programa con esta frase de sí va conmigo y con cada uno de nosotras y de nosotros. Os esperamos a todos en el próximo miércoles. Como siempre, Be Better o Be Better, juntos, contigo, Be Better. Muchas gracias.